Hola amigos, hoy estamos en nuestro programa número 15. Sean bienvenidos a La Purga, como siempre motivados y contentos de continuar con este proyecto que busca, como lo hemos dicho en otras ocasiones, hablar, ser un momento de descarga y que podamos no solo conversar de situaciones que nos puedan llamar la atención, sino también de experiencias. Como siempre estoy con mi amigo y colega Andrés. Hola Andrés. Hola amigo Wilson, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Motivado para un programa más, motivado para conversar, para hablar de nuestras experiencias, para desahogarnos, descargarnos, que este espacio está hecho para eso, ¿no? Para poder conversar temas de la cotidianidad y para ir explorando temas que nos parecen interesantes en la semana y que quisiéramos compartir con las personas que nos escuchan. Su amigo Wilson. Genial Andrés. Sí, hoy estamos con un tema nuevo, con un tema diferente y que parece que está ahí, pero a veces no lo tomamos en cuenta. Y es hablar sobre el contexto, ¿sí? Entender si el contexto tiene que ver o no, o influencia en las cosas que hacemos, que pensamos y que decidimos. Porque hay situaciones en las que nos vemos, ¿no? En circunstancias en las que dices, bueno, no funcioné bien aquí o no me fue bien aquí. Y a veces pensamos que somos nosotros los que no estamos bien, pero no analizamos el contexto, ¿no? Entonces, Andrés, hoy te pregunto, ¿crees que el contexto puede influenciar en estos proyectos de vida que tenemos, en las decisiones que hacemos, o crees que no es tan relevante? Bueno, amigo Wilson, como lo veníamos conversando hace algunos días, pues a mí me parece que el contexto o el entorno define mucho lo que somos, ¿sí? Eh, de mi parte, yo te puedo decir que alguna vez he sentido que hay lugares que me abrazan o que por el contrario me oprimen, ¿no? Y también he sentido que hay lugares en los que puedo habitar y en los que no es tan fácil relacionarme, ¿no? Entonces, en base a esto, pues la propuesta del tema de hoy es de estos entornos, como tú dices, qué tan beneficiosos son, cómo influyen en nuestras decisiones, cómo influyen en nuestras creencias, cómo influyen en las cosas que hacemos o para dónde vamos. Y pues desde mi experiencia yo puedo decir que sí, ¿no? Que tú puedes querer hacer muchas cosas, tú puedes tener muchos deseos, pero no solo está el hecho de querer hacerlo, sino también de ver a personas que ya lo hicieron o rodearte de gente que está haciéndolo, por ejemplo, estudiar, seguir avanzando académicamente, emprender un negocio, practicar un deporte y muchas circunstancias en las que como personas a veces queremos, por ejemplo, leer un libro. Pero si no vemos de los más cercanos, si no vemos de la persona que está a nuestro lado, y puedes llamarse familia, hermanos, papá, mamá, pareja, primos, sobrinos, tíos, lo que sea, un amigo cercano con quien se viva, es como un poquito más complicado, ¿no? Porque bueno, de pronto en mi caso puedo contar que de niño me gustaba jugar fútbol, pero en mi casa yo no veía a las personas con las que vivía que se dedicaban al tema del deporte. Entonces lo hacía solo, lo hacía con amigos, pero creciendo un poquito pienso que sí me hubiera gustado tener un poquito más de este apoyo. Y no digo que sea malo o bueno, simplemente que en ese momento no hubo, pero pienso que hubiera sido importante el acompañamiento, porque somos seres sociales. Hacemos comunidad, no vivimos aislados y siempre va a ser importante tener este refuerzo de las personas que están a nuestro lado, que van moldeando cómo somos, a dónde vamos, que van moldeando estas decisiones que vamos tomando y lo que vamos haciendo, ¿no? Y también hay ejemplos que a pesar de entornos difíciles, hay gente que no sigue estos entornos, pero lo más probable es que sí, que si yo veo en mi casa violencia, pues voy a replicar la violencia, que si yo veo en mi casa alguna figura de adicción a alguna sustancia, pues muy probablemente lo voy a replicar, o si me rodeo con amigos que hacen estas circunstancias, pues lo voy a hacer. Y asimismo, si veo y me reúno con gente que juega, que hace deporte, que va a la música, pues voy a tratar de replicar esto, ¿no? Porque somos muchas veces nuestras acciones dependen de lo que hace nuestro entorno. Entonces creo que va a influir mucho. Eso para iniciar, amigo, te puedo contar. Gracias Andrés por ese primer comentario. Sí, es importante
tener muy en cuenta que el contexto sí influye, sí afecta en las decisiones, en las acciones y en lo que hacemos a diario en nuestra vida, porque no solo es el contexto, si estoy trabajando, el contexto laboral, si es en la familia, el contexto familiar, y así en diferentes escenarios, ¿no? O sea, yo personalmente pudiera contar que cuando empecé mi vida laboral, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa muy grande y yo empecé sin saber nada, pero tuve un contexto bastante bueno, bastante favorable, personas que me apoyaron, que estuvieron ahí y pude con 19, 20 años triunfar en algo que estaba aprendiendo, como tú dijiste. Entonces vi a otras personas que lo hacían, que se esforzaban y tuve que hacer lo mismo. Y eso me permitió conectar con personas, me permitió aprender cosas, también desaprender, porque también eso es, ¿no? O sea, a veces tú tienes una costumbre, una forma de interpretar, de ver las cosas, y no siempre es así, entonces hay que también desaprender en el sentido de que tienes que ser mucho más flexible y abierto a la experiencia, ¿no? Pero también hay situaciones en las que uno se puede encontrar con espacios en los que no son tan favorables, en los que no tienes ni siquiera las herramientas para desarrollar tu trabajo. Y ahí es cuando puede pasar una cosa, ¿no? Que tú decidas hacer que funcione, a pesar de que no es tan favorable el contexto, el espacio, o que te frustres y digas, bueno, esto no funciona y te retires. Ya dependerá mucho de tu carácter, de tu resiliencia y de tu capacidad de adaptación para que lo manejes. Lo ideal es que puedas estar en un espacio en el que sea favorable para ti, ¿no? Para que no te sientas estresado, frustrado y que acarrea otras consecuencias, ¿no? Melancolías, tristezas, depresiones, problemas en la familia, problemas en el trabajo. O sea, sabemos que el contexto tiene que ser lo más favorable y cómo lo haces también depende de ti, ¿no? No al 100%, pero sí depende de ti porque donde te desenvuelvas, si es una familia donde hay muchos problemas, pues ahí va a depender mucho de tu carácter, ¿no? La resiliencia, lo que tú decías, para poder disociar y no estar ahí en esa situación que no es tan agradable. Pero a lo que queremos y lo que estábamos pensando y conversando contigo, Andrés, es esta situación es algo que a veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? Que siempre estamos o echándonos la culpa a nosotros porque no funcionó o buscamos culpables en la empresa, pero no entendimos qué es lo que pasó porque a veces nos cerramos tanto en esa pequeña bola de nieve en la que pensamos que solo yo puedo hacer que las cosas cambien, pero no, también depende del contexto. Obvio, siempre vamos a decir que depende de ti porque es tu forma de interpretar el mundo, pero a veces las cosas no son así, depende mucho del contexto y eso no solo lo vemos como en una figura de una relación, de lo que tú decías de quién te enseña o quién no te puede enseñar, sino también en las cosas que pasan a diario, ¿no? En situaciones como lugares o espacios en los que los contextos, no sé, llevan a que la gente, en vez de practicar deporte, consuma sustancias, se promuevan cosas que generen espacios saludables y no, no hay eso. Entonces, el contexto que te lleva a consumir alcohol, a que tienes que estar en otros espacios donde no es tan beneficioso para ti, ¿no? Entonces, ahí también depende un poco tu autorreflexión, tu autoconocimiento, decir, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, ¿no? También tienes que ir discriminando, ¿no? Qué es favorable, qué no es favorable para ti. No sé qué piensas tú, Andrés. Sí, amigo Wilson, pues yo comparto lo que tú dices. El entorno influye muchísimo, ¿no? Y pues yo quisiera contarte algo que estaba leyendo, que hay un estudio de la Universidad de Carnegie Mellon que estudiaron a 180 parejas y algo interesante, ¿no? Que de lo que yo leía es que estas personas indicaban que la pareja iba moldeando cómo ellos se iban sintiendo y las cosas que iban haciendo. Al ser la persona que la tenían más cerca, influía mucho cómo la persona veía, ¿no? Entonces hay personas que se veían inseguras o le veían a la pareja insegura, incapaz de lograr cosas, y el resultado de estas parejas era que por lo general se terminaban separando. Y al contrario, habían personas que veían un potencial en las parejas, que reforzaban, que les animaban, que les daban ánimos. Eso no quiere decir que las personas son perfectas o son muy capaces, sino que hay temporadas, hay momentos en los que pues estoy, digamos, estable económicamente, laboralmente, mentalmente inclusive, y hay momentos en los que también no me siento tan bien, pero la pareja
tenía esta función, ¿no? Que era levantarle a su compañero de vida y, o compañera de vida, y o el resultado que salió de este estudio es que las personas iban mejorando y se iban convirtiendo en eso que veía el otro. Ahora, claro, también depende de uno, cómo lo ve, cómo lo asimila, cómo lo tiene y qué quiere, su proyecto de vida, pero también el entorno, como decimos. El entorno es bien importante porque nos ayuda a ir definiendo y a ir reforzando esta persona que somos, que si yo me gusta, digamos, el deporte, pues definir que voy a practicar deporte con regularidad para sentirme mejor o para mejorar mi currículum, para poder tener más cursos. Y al contrario, ¿no? Si estoy con una persona que no le ve tanto potencial, que tampoco eh, lo hace por sí sola también salir del espacio en el que tal vez no estemos tan bien, entonces pues nos vamos estancando. Entonces lo que sí vemos es, y estudios, ¿no? Que importa el entorno y sobre todo a las personas que tenemos más cercanas, porque a veces en la calle nos dice alguien nos felicita por alguna situación, pues está bien, nos refuerza. Pero llegar al lugar en el que vivo, llegar a la casa y que la persona con la que me acompaña, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi pareja, me refuercen eso de que o no tengo, no soy suficiente, o solo existan problemas y no se vea lo bueno, solo lo malo del entorno en donde vivo, pues va a definir, ¿no? Ok, estoy mal, no puedo salir de esto, llego y todo el día estoy pensando en cómo salir de esto, pero hago algo bueno y no se lo valora. Entonces influye muchísimo el entorno. Yo pienso que ahí es importante también saber salir de estos entornos en los que uno no se siente tan seguro ni acompañado y poder ir cambiando y mejorándolo, pero siempre haciendo la parte de uno, mejorando, siempre hablando, comunicándolo y buscando soluciones a las cosas, ¿no? Porque no todo es blanco o negro, siempre va a haber matices, como le hemos hablado en otros podcasts, y esto sirva para ir mejorando, pero siempre será importante hablarlo y tener metas en común para ir lográndolas y así ir avanzando como persona, como proyecto de vida. Eso te puedo contar, amigo. Muy bien, Andrés. Sí, gracias por ese aporte de este estudio que nos acabas de leer y comentar. Y bueno, sí, es lo que decimos, ¿no? Los contextos influyen, los contextos afectan, suman, restan, porque siempre van a estar ahí, porque somos seres sociales y necesitamos de estos espacios para poder desarrollarnos, para poder aprender y también para poder desaprender. Bueno, para ir finalizando, yo quiero compartirles un pequeño párrafo de un libro que la verdad me parece muy interesante. El título es un poco fuerte, pero creo que es algo llamativo, ¿no? Este libro se llama El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Y es un enfoque, como lo dice el autor, Mark Manson, un enfoque rompedor para alcanzar la felicidad y el éxito. Este librito lo leí hace un poquito, bueno, hace mucho tiempo atrás, pero ha sido muy influenciador en mi vida, ¿no? Voy a leer una partecita que dice el autor como para ir cerrando y dice, hay un sutil arte de que las cosas te importen una mierda, y aunque el concepto pueda parecer ridículo y yo suene como un patán, hablo en esencia de aprender a concentrarse y a priorizar tus pensamientos de manera efectiva. Cómo elegir lo que vale para ti y lo que no te importa, con base en tus finamente pulidos valores personales. Esto es en extremo difícil. Lograrlo requiere una vida de práctica y disciplina, y fracasarás varias veces, pero quizás ese es el esfuerzo más valioso que uno puede realizar en su vida. Es tal vez el único esfuerzo que posee valor en su vida. Bueno, quiero finalizar con esto, ya lo hemos reflexionado en otros podcasts, pero hoy en este programa 15, en el que hablamos sobre los contextos, decimos que sí, habrá contextos en los que nos toque fracasar y tendremos que fracasar varias veces, pero ese es el esfuerzo que vale la pena para poder llegar a después tener una vida de éxito, de reflexiones, de aprendizajes que nos permitan ser más maduros, ¿no? Hoy creo que hemos compilado algunos podcasts en esta situación del contexto, pero pues ha sido muy bonito y muy interesante. Esto para mi reflexión final, Andrés. Gracias, amigo. Y bueno, yo como frase final,
quisiera dejarles este pensamiento, ¿no? Si algo llevamos claro hoy es que cuidar nuestro espacio es la forma más silenciosa de cuidar nuestra mente. Gracias, amiguitos.